El 31 de octubre del 2020, alrededor de las 5 de la mañana, Libby Louise fue encontrada inconsciente en su auto al costado de una carretera en Hemphill, Texas. Su exnovio Matthew Edgar dijo que no recordaba qué le había pasado a Libby, ni cómo él terminó detrás de su automóvil. Unas 2 horas antes de que Libby fuera encontrada en su auto, ella estaba en una fiesta de Halloween de un amigo, donde también se encontraba Matthew, su exnovio, con el que había terminado la relación unas semanas antes. En el lugar también se encontraba Montana Paco, la ex esposa de Matthew. Según el anfitrión de la fiesta, Bobby Ozan, Libby y Montana estaban disfrutando de la noche mientras ignoraban a Matthew. Alrededor de las 2:30 de la mañana, la mayoría de la gente ya se había ido de la fiesta, excepto Libby y Montana. Según declaraciones de Montana, Matthew regresó de repente a la casa y escuchó que Libby iba a pasar la noche con Bobby. Esto enfureció tanto a Matthew que comenzó a atacar a Montana, pensando que ella podría haber detenido a Libby. Bobby intentó contener a Matthew, lo que le dio a Montana y a Libby la oportunidad de escapar. Montana se dirigió a la casa de los abuelos de Matthew en busca de refugio, pero no está claro a dónde se dirigía Libby. Una vez dentro de la casa donde se refugió, Montana comenzó a enviarle mensajes de texto a Matthew, los cuales se convertirían en evidencia clave en el caso. En esos mensajes de texto, Matthew se mostraba muy molesto con Montana, la culpaba de saber y ocultarle la relación entre Libby y Bobby. A pesar de que Montana y Libby habían tenido una relación con Matthew, ellas tenían una relación amistosa. A las 3:34 de la mañana, Montana, preocupada, le preguntó a Matthew dónde estaba Libby, a lo que él solo respondió, muerta. Familiares y amigos se cuestionaron por qué Montana no llamó a las autoridades en ese momento después de recibir esos mensajes. Este intercambio de mensajes solo indicó que Matthew se encontraba en la escena del crimen alrededor de las 3:30. A las 5:15 de la mañana se hizo una llamada al 911. La persona que llamó reportó que había visto un auto al costado de la carretera y se detuvo para ayudar, cuando descubrió una escena espantosa: el cuerpo de una joven sin vida. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de una joven encorvada sobre el volante de un auto. Describieron la escena como escalofriante. Aparentaba haber recibido un disparo en el cuello. Según declaraciones de las autoridades, por la posición en la que encontraron a la joven, se creía que conocía a la persona o personas con las que había estado dentro de su auto, ya que ésta se encontraba con las piernas cruzadas, lo que para las autoridades demostraba que no tenía miedo, que se sentía cómoda con quien quiera que estuviera hablando. Tras investigar la escena del crimen y recolectar información, las autoridades descubrieron que la joven se trataba de Libby Louise. Los servicios de emergencia también encontraron a Matthew, exnovio de Libby. Este estaba en el suelo, en posición fetal, entre la parte trasera del auto de Libby y una camioneta que estaba estacionada justo detrás del auto. Las autoridades luego descubrirían que esa camioneta le pertenecía a un primo de Matthew. Ensangrentado, pero ileso, fue llevado rápidamente al hospital. Mientras Matthew era trasladado al hospital, los investigadores inspeccionaron la escena, localizaron un rifle en el pasto cercano, que luego relacionaron con un fragmento de bala encontrado dentro del auto de Libby. También encontraron una gorra y un zapato. Alrededor de las 7:30 de la mañana, Darcy Bass, madre de Libby, llegó al lugar buscando a su hija. Darcy había recibido una llamada de un amigo de su hija que le decía que algo le había sucedido a Libby. La interacción de Darcy con los agentes en la escena del crimen quedó grabada en imágenes de la cámara corporal de un oficial. Darcy preguntó al menos 23 veces que dónde estaba Libby, su hija. Where is she at? She's alive? Huh? Come here. She's not alive. I want to see my child. Libby Lewis, where is she? Where is she at? Pero las autoridades parecían reacias a decírselo o darle cualquier información. Finalmente, una vez que le dijeron que Libby se encontraba en el auto acordonado y rodeado por policías, Darcy se tiró al piso, entre gritos de dolor, ya que se había dado cuenta que era su hija quien había sido asesinada. Mientras continuaba la investigación en la escena del crimen, un oficial se reunió con Matthew en el hospital y grabó todo el encuentro en su cámara corporal.
Matthew afirmó que no recordaba cómo había acabado en el suelo al costado de la carretera. Admitió que se había bebido una botella entera de whisky la noche anterior. También dijo que lo último que recordaba era haberse quedado dormido en su porche y haber despertado en la ambulancia. El oficial le preguntó que cuándo fue la última vez que había visto a Libby, a lo que él contestó que esa noche, pero afirmó no recordar cómo terminó en la escena cubierto de sangre. ¿No sabe cómo terminó en el suelo detrás del coche con una chica sin vida adentro?, insistió el oficial. No, señor, respondió Matthew. No tengo ni idea. A pesar de la repentina amnesia de Matthew, este era el principal sospechoso. El oficial le informó a Matthew que Libby fue encontrada sin vida en su auto. Este parecía llorar, pero el oficial no le creyó su historia. Matthew Edgar fue arrestado por el asesinato de Libby Louise mientras aún estaba en una cama de hospital. La ropa que Matthew llevaba puesta fue recolectada como evidencia. Las pruebas de ADN revelaron una pequeña gota de sangre de Libby en los pantalones de Matthew, que más tarde se convertiría en una de las pruebas claves para los fiscales. Pero el abogado defensor de Matthew luego también argumentaría que era imposible saber cuánto tiempo había estado esa sangre ahí. Dentro de las investigaciones, Montana, la exesposa de Matthew y amiga de Libby, también fue cuestionada. Algunos se preguntaban cómo dos mujeres que habían tenido una relación con el mismo hombre podrían ser amigas. ¿Acaso Montana había tenido algo que ver? ¿Por qué no reportó los mensajes que recibió esa noche de parte de Matthew? Pero luego de interrogatorios y evidencias, Montana fue descartada como sospechosa. Cindy Hogan, madre de Matthew, contó una historia que a los oficiales les pareció fantasiosa y sin evidencias. Alegó que tal vez el crimen era una venganza del crimen organizado. Esto debido a problemas de drogas, ya que supuestamente Matthew les debía mucho dinero, pero eso nunca pudo ser comprobado. Y todas las evidencias, como el arma, pruebas de ADN y muchas más, apuntaban a un solo culpable, Matthew. Matthew Edgar quedó libre bajo una fianza de $50,000 en febrero del 2021, y no fue sino hasta enero del 2022 que comenzó su juicio, en el cual solo se enfrentó al jurado durante 2 días. El tercer día de testimonios, Matthew no se presentó a su propio juicio. Su madre, Cindy, informó a su abogado que su hijo no estaba por ningún lado. Las autoridades dicen que Matthew había dejado que la batería de su monitor de tobillo se agotara y probablemente escapó a pie. Las autoridades llevaron adelante el juicio en su ausencia, y el jurado lo declaró culpable del asesinato de Libby Louise después de solo deliberar por un poco menos de 2 horas. Con Matthew prófugo, Darcy, madre de Libby, sentía que las autoridades no estaban haciendo lo suficiente para encontrar al asesino de su hija, así que ella colocó carteles de búsqueda por todos lados. Esto con la esperanza de encontrar pistas sobre el paradero del asesino de su hija. Ella también le brindaba a las autoridades toda información que escuchaba en las calles, como que Cindy, madre de Matthew, hacía compras en cantidades grandes de cosas que a este le gustaban, tales como sus cigarrillos preferidos. Darcy le comentó a las autoridades que ella sospechaba que Cindy estaba ayudando a su hijo a esconderse y que éste no se encontraba muy lejos. A pesar de que los familiares y amigos de Libby creían que las autoridades no estaban haciendo lo necesario para encontrar a Matthew, eso no era así. Ellos siguieron muchísimas líneas de investigación durante 11 meses, hasta que les llegó una pista de que Matthew podría estar escondido en una propiedad a solo metros de la casa de sus abuelos, una propiedad que le pertenecía a amigos de la familia. Las autoridades reconocieron que era una buena pista, pero no querían cometer ningún error y que Matthew pudiera huir de nuevo. Así que unieron fuerzas la oficina del alguacil del condado de Sabine, los guardabosques de Texas Parks y guardabosques de la fauna salvaje. Todos estos montaron guardias para vigilar la propiedad hasta que en diciembre del 2022 encontraron y arrestaron a Matthew Edgar. Este no puso resistencia. Su madre Cindy también se encontraba en la propiedad, aunque ésta se mostró confundida y dijo no saber qué estaba pasando y cómo su hijo se encontraba ahí. Esta no fue detenida y tampoco recibió ningún cargo. Matthew Edgar fue sentenciado a 99 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años.
¿Qué opinan de este caso? Los leo en los comentarios.